Ahí está. Ahí está. Hola, Margarita. Sí, ve, es el contrapeso femenino que necesitábamos. Ahora sí. Estamos ya con Margarita, representante. ¿Dónde estás? ¿En España o en Italia, Margarita, ahorita? En España, en España. En España. A Hoy ver, en Margarita, Salamanca. ¿qué ocurrió ayer? A ver, ¿qué fue lo que pasó ayer? Porque mira, yo tuve personas que estuvieron en Australia, por ejemplo, y ellos sí pudieron votar tranquilo. ¿Qué pasó ayer entre España, en Italia y otros países por allá? Bueno, habría que empezar con el antecedente. El voto telemático se implementó como proyecto piloto ya en las pasadas elecciones del 5 de febrero y durante 3 horas la plataforma dejó de funcionar. Nosotros alertábamos al Consejo Nacional Electoral de que si esto ya pasó, ¿quién nos aseguraba que no volvía a pasar? Porque además Diana Tamain salió de forma muy apresurada a decir que el sistema no presentaba ningún fallo y poniendo como ejemplo en Japón, pero en Japón solo hay 43 electores, o sea, 43 sufragantes, mejor dicho, ¿no? Entonces, con ese volumen de datos es previsible que no tengas ningún fallo. Pero ¿cuándo se produce el fallo? Cuando los más de 80.000 personas registradas para votar en Europa entran en la franja horaria e inicia el proceso de votación, ¿no? Entonces ahí se produce un colapso, solo la gente que votó en la primera hora y media, más o menos, y no todos, votaron con mayor facilidad. A partir de ahí empieza a presentar muchos problemas y esto se extiende, es ahí cuando la gente empieza a subir vídeos, a poner tweets y el Consejo Nacional Electoral muy desafortunadamente sale a llamarnos mentirosos a los migrantes, a decir que es información falsa y a no dar respuesta al contrario de lo que podríamos esperar, ¿no? Del órgano electoral que resuelva nuestras dudas. Ahora, Margarita, yo sí quiero que la gente lo tenga muy en claro, ¿no? ¿Verdad? Era un padrón de 400.000, pero solo se inscribieron 113.000. ¿Así fue? Así fue. En el exterior, digo. Claro, así fue. O sea, también que la gente deba entender cómo funciona el proceso. Para poder votar debes estar en el padrón electoral, pero el voto telemático introduce una complejidad más y es tienes que registrarte previamente para poder acceder al voto telemático. Por tanto, ahí encontramos la primera barrera, ¿no? Entonces, de ese universo de 409.000 electores que representan el 3% del censo electoral ecuatoriano, solo pudieron inscribirse poco más de 100.000, ¿no? En el caso de Europa, somos la circunscripción más grande, tenemos 252.675 personas que constan dentro de ese padrón electoral. De estas, se pudieron registrar para votar 81.091 personas. ¿Y cuántas votaron? De estas votaron solo 23.292, un 10% del padrón electoral. Un 10% del padrón electoral de Europa. O sea, es terrible. Pero entonces, ¿qué pasó en el proceso? ¿Por qué no se registró la gente? ¿Por qué no quiso haber más participación? Bueno, ahí hay varias variables. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo entrevistas desde que se introdujo el tema del voto telemático, incidiendo en lo mismo y solicitándole también al CNE. No se están poniendo los medios suficientes para informar a la gente. La gente no sabe que hay elecciones porque son elecciones anticipadas. Además, en agosto, aquí es periodo estival, la mayor parte de personas intenta cogerse algunos días de vacaciones, hace un calor criminal, la gente no está en la mayor parte de espacios en los que disfruta del ocio en otras circunstancias, así que busca refugios climáticos y ya no está tan accesible para poder informarla, ¿no? Y luego, por otro lado, llega muy tarde el presupuesto del Consejo Nacional Electoral a los consulados, o al menos eso nos dicen los consulados, esta es otra cuestión. Y yo también lo comentaba en una entrevista antes, creo, sinceramente, que esto no habría pasado si tuviésemos la Asamblea constituida, es decir, si el gobierno de Lasso no estuviese gobernando en solitario y pudiese existir una fiscalización adecuada por parte de la Asamblea, ¿no? Porque habríamos hecho comparecer al ministro de Relaciones Exteriores a que dé explicaciones de cómo se está llevando a cabo el proceso. Perfecto. Oye, y la pregunta lógica, Margarita, con este porcentaje tan bajo, si bien, o sea, por ejemplo, tú como representante del RC5 igual, con ese porcentaje bajísimo, ya tienen asegurado un asambleísta, pero aún así, la pregunta es, ¿va a haber un pedido formal por parte de la RC para que se repitan las elecciones en todo el exterior? Quizás es solo en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. ¿Qué van a solicitar? Mira, nosotros en cuanto detectamos estos fallos, los notificamos al nuestros compañeros que están haciendo control electoral, pero no solo eso, nosotros insistimos desde el primer momento que tiene que haber un proceso de auditoría
es decir, saber qué pasó, luz y taquígrafos. Luego, un proceso de depurar responsabilidades. Aquí hay gente que tomó decisiones y hay afectaciones. Entonces, queremos depurar responsabilidades y también queremos un proceso de reparación. ¿Esto en qué se concreta en el ámbito electoral? En una repetición electoral. Entonces, esto ya se está cursando legalmente. Yo hablé con Paco Hidalgo hace poquitos minutos y se está dando tramitación ordinaria a través de los cauces establecidos para ello y los cauces que establece nuestro ordenamiento jurídico para solicitar formalmente la repetición de elecciones en el exterior. Nosotros, en lo que a mí atañe, yo llevo haciendo vocería desde ayer que nosotros íbamos a insistir en que se repitan las elecciones de toda la jornada. Se reportaron incidencias también desde otros puntos del mundo, ¿no? Es difícil también cuantificar cuánta gente no pudo votar desde otras latitudes, así que se entiende que lo más garantista es que se repitan las elecciones para todo el... Ok, pero digamos, si se llegan a repetir las elecciones, ¿eso qué implica? ¿Que podría cambiar, no sé, pues el resultado de alguna forma? ¿Cómo va a estar distribuida la asamblea? ¿Qué implica esa repetición? Acá algo casi se cae, disculpa. ¿Qué implica esa repetición de elecciones ya con los resultados? ¿Esperas algún cambio considerable o es solamente una forma de garantizar el proceso? Bueno, ese 3% que evidentemente pues ya no va, o sea, por ejemplo, las primeras declaraciones de Diana Tamaín fueron, si son decisivas para el proceso ecuatoriano, entonces a lo mejor se valora repetir las elecciones, ¿no? Okay. No, en este caso no estamos con una diferencia del 39, es decir, va a haber balotaje, así es que no se trata de eso, pero sí influye en los asambleístas de la Asamblea Nacional. O sea, nosotros ahora mismo, según los datos actuales, estaríamos en torno a 3 asambleístas, cuando son 6 asambleístas en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, no, al margen de nuestra afectación como organización política, que la hacemos de la más enérgica manera, también lo hacemos con un carácter democrático. O sea, a mí, como ciudadana ecuatoriana, yo lo que quiero es que se respete el proceso electoral y que la gente pueda votar lo que considere, la opción que mejor represente sus intereses. Lo que ocurre es que en Europa somos bastión de la Revolución Ciudadana y nosotros venimos advirtiendo que este proceso electoral mediante voto telemático tiene demasiadas falencias, da la sensación de que no son involuntarias, o dos cosas, o está lleno de mediocres el CNE o aquí hay una intencionalidad política de castigar al voto correísta en Europa. Otra cosa que me quedó flotando después que Comar te preguntó por qué la gente no se inscribió para votar. En otras elecciones ha habido un número similar de poca participación. ¿Es algo histórico o los migrantes sí, digamos, de forma normal sí se inscriben en su mayoría? O sea, ahí el tema es que no requieren inscripción. O sea, el censo electoral en unas elecciones presenciales no exige que vayas a registrarte previamente, ¿no? Entonces, esta incorporación dificulta la participación. Los datos son los siguientes. En las elecciones del 2017 sufragaron 88.312 personas. En la primera vuelta del 2021 sufragaron 85.128 personas. Y en febrero de este año, que hay que poner el contexto, eran unas elecciones de consulta popular y siempre hay menos movilización que si fuesen unas presidenciales, votaron 52.664 sufragantes con un sistema mixto. Votaron de forma telemática en algunas regiones y de forma presencial en España, donde hay mayor porcentaje en Ecuador. Okay. Una consulta, en caso de que haya una segunda vuelta, ¿hay posibilidades de que puedan inscribirse más personas o solamente los que están ya inscritos para la primera vuelta pueden acceder al voto telemático en la segunda vuelta? Claro, lo que ocurrió ayer es mucho más dramático porque, en teoría, según el CNE, dijo, se podía registrar la gente de agosto, pero ayer en la práctica la gente no se pudo registrar. O sea que a lo mejor esa cifra del 81.000, a lo mejor si la plataforma hubiese funcionado, a lo mejor hubiésemos estado hablando de un 50% de personas registradas o más, ¿no? Pero no podemos calcular esto con certeza porque no se dio la oportunidad de que la gente pueda registrarse, ¿no?
porque realmente el sistema en teoría está preparado para eso. Pero bueno, nosotros al final lo que estamos pidiendo es un sistema garantista. Y si el CNE, como ha demostrado que el voto telemático ha sido un absoluto fracaso, lo que entendemos es que no está preparado para la introducción universal de un sistema así. Por tanto, vayamos a un sistema mixto en el que el voto telemático sea opcional, pero que cualquier ecuatoriano o ecuatoriana pueda acceder. Yo en la pregunta que me planteabas antes no te he respondido completamente, se me ha escapado algo que ahora me viene a la mente y aprovecho para decir, una de las dificultades es que hay una brecha digital alta. Mira, o sea, yo a mi mamá, que tiene 50 y pico años, y a mis tías y a la generación que vino antes de nosotros, tiene bastantes dificultades para hacer procedimientos a través del teléfono, que no son las redes sociales clásicas, no es WhatsApp, no es Facebook, es hacer un proceso de acreditación Reconocimiento facial, facial, preguntas de sí. seguridad, claro. Ahora, Claro. Margarita, Y una serie de... para cerrar, una pregunta. A ver, una vez solucionado, porque esto tiene que solucionarse, ¿qué podemos esperar para balotaje? O sea, ¿se abrirá una nueva etapa de inscripción o ya quedaremos con los 113.000 mismos de primera vuelta? ¿Qué pasará? No, debe abrirse una nueva etapa de inscripción. Bueno, realmente se podría inscribir hasta el propio día de las elecciones si se mantiene el voto telemático. Lo que ocurre es que nosotros estamos solicitando que exista un proceso mixto, ¿no? Que la gente pueda votar presencial de tal forma que no tenga que hacer el trámite de volver a inscribirse. En cualquier caso, aquí, lo importante es destacar que ese 3% del censo electoral en una segunda vuelta es súper importante. O sea, no estamos hablando... Son muchísimos votos. En una segunda vuelta las elecciones se pueden decidir por menos votos que eso, ¿no? Y ya no solo por una cuestión solamente de estrategia, de necesitamos esos votos. Es por una cuestión también, miren, los migrantes no somos solo remesas. Nosotros tenemos derechos políticos y ya venimos sufriendo el maltrato de las instituciones consulares demasiado tiempo. Lo que queremos es votar en pie de igualdad como cualquier otro ecuatoriano que esté radicado en Ecuador. Excelente. Bueno, hemos tenido a Margarita, representante de los migrantes en Ecuador. Muchísimas gracias. Cualquier novedad me avisas si es que procede o van a presentar con Paco Hidalgo, que es secretario de la RC, alguna objeción. Habrá que ver qué decide también el CNE, ¿no? Que el CNE va a presentar, Bueno, va a presentar en septiembre recién los resultados de la elección, ¿sí sabes? En septiembre. O sea, yo les comento que están nuestros compañeros ahora mismo de control electoral. Se ha suspendido nuevamente la audiencia, que nosotros seguimos sin tener resultados finales en Europa, que las actas con inconsistencias en España, casualmente, que es donde hay más población, son por encima del 84%. O sea, es el voto telemático que el sistema te arroja automáticamente el acta. ¿Cómo nos explicamos que 18, 19 horas después del cierre de urnas todavía no tengamos los escrutinios finales? Perfecto. Le hemos tenido a Margarita Guerrero, representante de los migrantes. Muchísimas gracias, Margarita, por tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo a todos nuestros hermanos allá en España. Está sufriendo con la